Besiata Ishmaya, con la ayuda del cielo. Tocamos la última vez el tema material de cómo nosotros tenemos que manejarnos con nuestros niños. Y ahora vamos a ver qué pasa con lo espiritual. Cómo nosotros tenemos que manejar el tema espiritual. ¿Qué pasa? Pasa en muchas familias, ¿vale? ¿No? Ya, em, ya escuchamos lo que el Jafetz Haim, cuando la nieta del Jafetz Haim se casaba, una nieta, le pidió a la mamá, a la hija del Jafetz Haim, le pidió una verajá para una bendición, para el matrimonio, para que tenga una casa como debe ser en el pueblo de Israel, para que tenga hijos Talmidei Jajamim, hijos sabios, hijas con temor a Hashem, y la mamá le dijo que tengas muchos hijos. La hija, o sea, la nieta del Jafetz Haim le dijo, mamá, te pedí que me bendigas para que tenga hijos también de mí, hijas con rescato, con temor al cielo. Tú me dices que tengas muchos hijos. No te pedí eso, te pedí otra cosa. Que tengas muchos hijos. Pero ¿cómo? ¿Cómo? No. Dice, yo también cuando me casé, le dice la mamá, cuando me casé le pedí a mi papá, al Jafetz Haim le pedí la misma bendición que tú me pides a mí. Y el Jafetz Haim me dijo que tenga muchos hijos. También le pregunté por qué me dijo así y me dijo, porque vivimos en un medio tan agresivo, el medio ambiente que hay, que la única solución para tener hijos también es jajamín y para tener hijas con recato es que tengamos muchos hijos. Porque si no es muy difícil. Con pocos hijos es muy difícil que todos salgan buenos. Entonces necesitamos la ayuda del cielo, que con muchos hijos, todos los que puedan salir buenos, que salgan buenos. ¿Y qué pasa, Lale, no? Cuando uno de los chicos se tuerce un poquito en lo espiritual, ¿cómo nosotros tenemos que proceder? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Es una prueba de Hashem, es una prueba de Hashem y tenemos que buscar cómo sobreponernos a esta prueba y de qué manera nosotros tenemos que tratar, pero fundamentalmente saber, es un hijo de Hashem. Antes que es nuestro hijo, es un hijo de Hashem. Y entonces ahora nosotros, ¿qué podemos decir? Está bien, si este hijo no es nuestro hijo, sino que es como si fuera, tenemos que pensar, es como si fuera un hijo que tenemos adoptado, que es un hijo de Hashem, y que Hashem nos puso a nosotros la misión de criarlo. Esta es la misión de inculcarle la espiritualidad, la misión de inculcarle la Torá y los preceptos, de inculcarles el temor a Hashem. Esto es algo que Hashem puso en nuestras manos, pero fundamentalmente es un hijo de él. Entonces, Hashem nos está pidiendo a nosotros. Es como si fuera que nosotros fuimos a una casa de huérfanos y ahí nos entregaron un chico, ¿para qué? Para que lo eduquemos. Con la diferencia de que acá no es así, sino que es Hashem el que nos pide. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa muchas veces que en una familia, cuando hay un chico que se descarriló un poco, los padres sienten vergüenza, sienten pena de que la gente no vea que tengo un hijo que se me descarriló, se me fue. Y entonces uno se siente mal. ¿Qué va a decir la gente? Que no hay que pensar así. Esto no hay que pensar. ¿Por qué? Porque no hay motivo para avergonzarse, porque Hashem nos puso en manos a este chico, ¿para qué? Para que nosotros tratemos de orientarlo, para llevarlo por el camino y saber que no es nuestro, saber que es de Hashem.
Cuando yo sé que es de Hashem, entonces no voy a tener ninguna vergüenza de que yo estoy educando a este chico y el chico, si no va por el camino que yo le inculco y se apartó un poquito, no voy a sentir yo una vergüenza de que la gente vea que yo estoy educando a este chico. Es más, si yo siento vergüenza de mi propio hijo, entonces eso no lo va a corregir. Eso no va a ayudar a que el chico mejore, que el chico venga al buen camino. Por eso, por eso, hoy tenemos este chico ahora, que es un hijo de Hashem. Los padres son como los padres adoptivos. Así tienen que considerarse. Esto, esto, eh, ¿qué va a pasar? Si yo considero que es mi hijo, primero, antes que es el hijo de Hashem, entonces ahora, cuando él se porta mal, esto es como con una vergüenza para mí. Pero si yo sé que es el hijo de Hashem primero, entonces esa vergüenza desaparece. Eso desaparece. ¿Por qué? Porque no es mío, no es mío y la vergüenza desaparece. Cuando la vergüenza desaparece, esto me ayuda a poder, me ayuda a mí a poder ayudarlo a él, a que él se mejore. ¿Por qué? Porque ya lo voy a tratar de otra manera. No, no, no hay ninguna forma de que yo sienta, si vamos a tratar de entender. Es difícil de explicar, pero cuando yo veo que es mi hijo y mi hijo se porta mal, yo me siento mal. Ese mal sentimiento hace es negativo ¿para qué? Para la continuación, para poder ayudarlo. Es un factor negativo que no me va a permitir darle la ayuda que él necesita. Él necesita una ayuda, pero si yo siento vergüenza, y él enseguida se va a dar cuenta que yo siento vergüenza. Eso ya es un factor negativo que él no va a cambiar. Por eso, la verdadera forma de tratar a este chico es eh, mostrarle que buscar el bien es un hijo de Hashem y Hashem me puso a mí una misión que tengo que educarlo. Y ahora no soy yo solo el que está en la misión, vamos a decir. Si yo tengo una misión, yo tengo a mi hijo, tengo una persona acá y yo digo quiero hablar con él algo, vamos a decir que es algo particular y que si él me hace algo que no es bueno, yo me siento agredido y yo agredo también y esto no conduce a nada. Pero cuando yo sé que es el hijo de Hashem, entonces ahora tengo que, vamos a decir, entre comillas, respetarlo de otra forma. No como mi hijo es mi hijo, y entonces yo a mi hijo si un día le tengo que dar fuerte, le doy fuerte, pero esto no conduce a nada. Hoy en día no conduce a nada. Tal vez en otros tiempos era diferente, pero hoy en día tenemos que buscar una forma distinta. Y si yo sé que es el hijo de Hashem, la forma seguro que va a ser distinta. Entonces ahora, ¿qué es lo que ganamos? Cuando yo sé que es el hijo de Hashem, ahora yo no tengo que sobreponerme a mi problema. No es mi problema. Si es mi hijo, es mi problema. Cuando mi hijo se porta mal, yo tengo que corregir a mi hijo, pero aparte es un problema mío personal. Cuando el hijo de Hashem, el problema personal mío no está. Entonces es más fácil enfrentar la situación, porque hay un problema menos. Hay un problema menos que no está esa vergüenza, esto que yo me siento como decepcionado, porque es mi hijo, me siento avergonzado de que la gente me vea. Todos esos factores eh, son negativos para poder ayudar a su espiritualidad. Cuando yo sé que es hijo de Hashem, eso desaparece y eso vamos a decir, me alisa el camino, me prepara el camino para poder ayudarlo mejor. Es muy importante entender esto bien, entenderlo bien, cómo se aplica, cómo se va a aplicar
en la práctica. En el momento en que los padres, ellos tienen este conocimiento de que que están tratando, vamos a decir, a un hijo de Hashem, y que nosotros fuimos elegidos ahora como enviados de Hashem para esta misión, para ayudarlo, para ayudarlo a enfrentar todos todos los engaños del instinto del mal, que son muy fuertes en esta generación, son tremendamente fuertes. Nosotros tenemos que entender ahora que estamos, tenemos delante un hijo de Hashem que está luchando contra el instinto del mal. El instinto del mal es muy fuerte y necesitamos ayudarlo. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. No tenemos que ver a mi hijo que se porta mal y que ahora a toda costa yo tengo que convencerlo de que se porte bien. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre. No es esa esa forma, de esa forma no llegamos a nada. Cuando los padres saben que ahora tenemos una misión especial, muy especial. ¿Por qué? Porque este chico está sufriendo. Este chico está tratando de enfrentar al instinto del mal y es algo muy difícil. Entonces ahí podemos también entender, podemos encontrar el camino correcto para poder eh, poner en el corazón de este chico para que vuelva al buen camino. Más todavía, hay muchos padres que se sienten culpables. ¿Culpables de qué? De que el chico se descarriló. Y esto tampoco ayuda. Esto tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque esa culpabilidad, nosotros buscamos educarlo de la mejor manera a los chicos. Y a veces pasa lo que pasa. Es una cosa que eh, nosotros tratamos de buscar lo mejor. Y de repente los chicos conocieron a alguien, estuvieron con alguien, vieron algo que les cambió el rumbo. Y no podemos decir que sea la culpa. ¿Por qué? Porque hay algo que esa culpabilidad nuestra también lo aplasta al chico. Nos aplasta a nosotros también, porque no nos permite encontrar una solución buena para poder llevarlo adelante. En la práctica también es algo, algo importante, es que, a ver, déjame ver qué dice acá. למעשה גם במהלך חשיבה זה אינו מדויק ואינו נכון, והוא אף עלול להביא נזק. El hecho de que los padres sientan culpa de que el chico se haya descarrilado, esto no solamente que no va a ayudar y no es lo correcto, sino que también puede provocar mayores daños. Y en esto hay una regla. Hay un versículo que dice que Paul anofel mimenu, el que cayó como cayó de nosotros. Esto, lo más correcto es decir que no es que haya caído de nosotros, sino que esto es algo que, esta prueba que está pasando este chico ahora es algo que ya está designado desde los 6 días de la creación. Ya desde ese momento ya está asignado así, y nosotros no sabemos hasta dónde llega. Nadie de nosotros sabe, puede decir que conoce los cálculos del cielo. Los cálculos, Hashem es el único que sabe por qué fueron las cosas, y ninguno de nosotros puede saber por qué. ¿Por qué este alma bajó al mundo y por qué tienen que enfrentar estas pruebas? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Es un alma que enfrenta pruebas muy difíciles y hasta, hasta situaciones que son crueles para un chico. De acuerdo a los cálculos del cielo, nosotros tenemos que decir que al revés, Akadosh Baruj Hu quiere que esta alma pueda
que enfrente estas pruebas difíciles, pero que salga adelante, con su ayuda, que vuelva al camino y que pueda progresar, que pueda elevarse, como es lo que Hashem quiere con todas las almas. Por eso, por eso no podemos decir que sea responsabilidad nuestra si pasó alguna cosa, porque son pruebas que Hashem puso. Nosotros tenemos que tratar de ayudar a pasar esas pruebas. Y esto, y esto tiene una profundidad muy grande. Y desde luego son, son cosas que pasan todos los días. Todos los días pasan cosas y tenemos que tratar de ayudar a nuestros chicos a superarlas. Es posible también que esta alma tenga otra función que nosotros no conocemos, que tenga otra misión y por este motivo tenga que soportar un sufrimiento espiritual muy pesado y nosotros no sabemos ni por qué ni cómo. Lo que sí tenemos que saber que Akadosh Baruj Hu, él creó el alma y que él la puso en, en nuestras manos y ahora tenemos que buscar la forma con su ayuda, con la ayuda de Hashem, de poder sacar adelante. Todo esto son pruebas muy difíciles para los chicos. Tenemos que pensar, no tenemos que pensar solamente en nosotros, tenemos que pensar del lado de los chicos, de las pruebas que ellos están pasando. Y nosotros tenemos que tratar de ayudarlos a que las pasen. Y esto es lo que em, no solamente eso, sino que a veces también aparecen en escena, aparecen compañeros que no son buenos y que también la tuercen. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué y para qué aparecen estas cosas? Es, a ver, ¿qué dice acá? Sharé, Be'ade, Kibshe, Drahmaná, Lama, Leja. Como diciendo, ¿por qué Hashem puso a sus ovejitas, vamos a decir, los puso en una situación semejante? De todas maneras, de todas maneras, a pesar de que hay tanto que no depende de los padres, o sea, son situaciones que los padres están como sin alternativa, están en una situación muy difícil también, y que ellos tienen que tratar de que los sentimientos no, no salgan muy afuera para que los chicos no sufran más, o sea, darles una ayuda y no, no hacer lo contrario. De todas maneras, a pesar de que no somos culpables de todas estas cosas que pasan, tampoco estamos libres y decir, bueno, la cosa es así, no podemos hacer nada. No, algo tenemos que hacer desde luego. Nosotros tenemos que tratar de eh, entender esta, vamos a decir, como esta tragedia espiritual, así llamarla de una manera, que está atacando a nuestros hijos. Y todo esto puede pasar, nadie está exento de todo esto. Nadie está exento, puede pasar en cualquier familia. Y el punto especial que hay que marcar es que, bueno, nosotros tenemos una forma de educar, tenemos que mantener la educación que es la tradición nuestra, que viene de nuestros padres y nuestros ancestros, tenemos que mantenerla. Y por supuesto, mucha tefila para que los chicos la, la puedan continuar, que no haya factores externos que ataquen tanto y darnos la posibilidad de corregir con mucha, con mucha, con mucha ayuda del cielo, poder corregir
y evitar las caídas, evitar estas caídas para que, que no son nuestras, pero que a los chicos los afecta mucho. Todo esto junto con lo que hay que pensar, que, que no soy yo, a ver, que no soy yo el que provocó esta situación mala que ahora está en mi hijo, sino que eh, yo estoy tratando de evitar que esto pase. Porque si yo pienso que yo soy el destructor, que yo provoqué esta destrucción, esto no es el punto de vista de la Torá. La Torá no quiere buscar culpables, quiere buscar soluciones. Por eso es digno, entonces, saber que si esto ya fue asignado, si Hashem ya puso en este alma, puso que va a tener que pasar determinadas pruebas, lo que nosotros tenemos que hacer para poder, tenemos que desconectar toda esa, primero, sacar de nosotros la culpa, sacar de nosotros la vergüenza y entonces darle solamente cosas buenas a esta, a esta misión que Hashem nos puso, que es tratar de que el hijo de Hashem salga adelante. Dice el Rav Tauber, se presentó ante mí un padre destruido, quebrantado. Y nosotros sabemos que Akadosh Baruj Hu, así yo le dije al padre, Akadosh Baruj Hu, él ama a todos los hijos de él y a los tuyos también. Así le dijo el Rab al padre. Como está escrito, Israel, afal pishe jatá Israelu. Está escrito Israel, a pesar de que pecó, también es Israel, a pesar de haber pecado. Y si nosotros esperamos el amor de Hashem, a pesar de todo lo que pudimos haber hecho mal, ¿por qué entonces, por qué entonces ahora pensar que uno no tiene, no tiene el mérito para poder salir adelante? El padre me dijo así, hace 2 días mi hijo me pidió dinero para ir a ver una película, quién sabe de qué cosa. ¿Y qué le puedo contestar? Está hablando el padre. No es posible esperar de mí, como padre, que yo apruebe esto. Y entonces le pregunto, ¿y qué hiciste? ¿Qué hice? Me enojé mucho con él y le dije cosas muy fuertes. Entonces me dijo, ¿cuál, cuál es la finalidad de una explosión como esta? ¿A qué llega una explosión así? Dice, ¿acaso esto, tú piensas que este chico va a recibir esto como una curación a la enfermedad terrible que él tiene? Él ahora está enfermo. ¿Cómo se trata a una persona enferma? ¿Le doy un golpe o le doy una medicación? Entonces, es como que tú ahora prácticamente lo estás tirando por la ventana. Han subido a un piso alto y lo arrojas por la ventana. Lo primero, lo primero es Lo primero que hay que hacer es dirigirse a Hashem, hacer tefilá para que me dé un consejo correcto de qué hacer en una situación como esta. Tal cual, tal cual como uno va cuando tiene una enfermedad, lo aleno, una enfermedad corporal.
Uno tiene que, por supuesto, uno reza a Hashem, vamos al doctor, el doctor, Hashem le dio permiso al doctor para curarnos, seguir las indicaciones del doctor, pero hacer una cosa por nuestra cuenta, hacer, hacer explotar más la cosa, seguro que no. Segundo, tú tienes que revisar tus acciones. Así le dijo el rabino al papá. ¿Por qué llega este sufrimiento a ti? Tal vez, tal vez no hay ningún motivo para enojarse. Siguió al padre y preguntó, ¿qué es lo que yo tenía que haber hecho? Le contesté, dice el Rab, lo primero, lo primero es controlarte. Eso es lo primero, controlarse. Controlarse, no explotar. Un yudí nunca puede perder ¿cómo se dice? Cordura. El control, pero Paciencia. perder la condición de persona. Uno que Cordura. explota dejó de ser persona. O sea, lo Bastante. primero que es controlarse, Su es mantener el integridad. control. ¿Cómo? Su integridad. Exactamente, La integridad. Uno calma. tiene que mantenerse, no salirse, que no se le salga Explotar. el alma, que no se le salga el corazón y que no salgan palabras que después no vuelven también. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, ¿dónde estaba? A ver. Y si uno no sabe qué hacer, entonces, ya nos dice el Pirkei Avot, hacele jarrab, vistalek min asafek. Busca a tu rabino y sácate las dudas. Uno tiene dudas, entonces tiene que preguntar qué hacer. Además, yo te hubiera recomendado, en una situación como esta, le hubiera dicho así. ¿Cómo le hubiera dicho yo a mi hijo? ¿Cómo le hubiera dicho? Hijo querido, ¿tú quieres hacerme sentir dolor? Si tú quieres hacer una cosa, quieres sentirte íntegro con lo que quieres hacer, quieres ir a ver una película, quieres ir a ver una cosa que no tienes que ver, para cumplir tu deseo, para que tengas éxito en lo que tú quieres hacer, tienes que pensar que a mí me duele todo esto. Y este dolor que tú estás al pedirme dinero para ir a ver una cosa que no se debe ver, aparentemente Hu quiere hacer algo conmigo. El padre, así le debería decir al hijo, como Hashem me quiere probar a mí, no tiene nada que ver contigo. A mí me está probando Hashem, me está trayendo un sufrimiento, y solamente él sabe cuál es el cálculo que tiene conmigo. ¿Por qué a mí ahora me llega este sufrimiento tan terrible? ¿Por qué tú me haces algo a mí que me hace sufrir? Y esto es lo que a mí me preocupa. Pero yo recibo con amor, recibo el castigo que se me trae, porque esa es su voluntad. Si nosotros le decimos así al chico, el chico puede llegar a pensar, puede pensar diferente. Tal vez el chico piense que es una tontería lo que estoy diciendo, pero piensa diferente. Cuando un padre le dice al hijo, mira, lo que tú estás haciendo me trae dolor, ahí puede pensar diferente. Si yo le grito y le digo, quiero tal cosa, o tienes que hacer tal cosa, ¿por qué? Porque yo quiero, el chico se pone más caprichoso en hacer lo que él quiere. Pero cuando ve que hay un dolor, no que hay un enojo, sino que hay un dolor, la cosa cambia. Tiene que cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hijos aman a los padres. Y hacer sufrir, si ellos saben que el padre está enojado, no le importa. Pero si ellos saben que el padre está sufriendo, entonces la cosa cambia. Tiene que cambiar. Y
lo que tiene que ver con el pedido, vamos a ver, que Akadosh Baruj Hu, él es meticuloso conmigo, que me puso a este chico en mis manos para que yo soy el padre, perdón, Ani Abba Shelha, Be'eotja, yo soy el padre y yo lo amo, pero yo no puedo decidir solo. Este es el tema. ¿Por qué? Tenemos al Creador. Hashem está por encima de todos nosotros y solamente Él puede decidir, puede Él decidir qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, yo necesito, yo necesito como padre, yo necesito aclarar qué es lo que Akadosh quiere, de qué manera tenemos que comportarnos en la situación que se nos presenta. Y esto es algo que puede pensar el chico ahora. El chico puede pensar que él no quiere hacer sufrir al padre, Cambia su pensamiento. pero ¿cuál es el problema? El chico tiene voluntades o el instinto del mal le pone voluntades. Son cosas que son voluntades personales. Y ahora, ¿cómo él va a decidir a dejar, a renunciar a todas esas cosas que él quiere? Cuando está el sufrimiento de los padres en el medio, ahora eso ya inclina un poco la balanza para que el chico piense. O sea, no estamos hablando de un chico chiquito, estamos hablando de un chico ya que ya creció y ya tiene sus decisiones. Entonces, ahora él entiende, puede entender que hay alguien que también está por encima de él. No los padres, Hashem. Los padres están ahí, pero él está haciendo sufrir a los padres. Y el padre no le dice esto no se puede hacer, le dice que sufre, que el padre sufre cuando él hace estas cosas. Entonces esto lo puede llevar a reflexionar y que piense qué es lo que quiere Hashem de su vida al chico, un chico que ya está en edad de ya entender. Y cuando él trate de ver qué está permitido y qué no está permitido, entonces puede ser que la situación mejore. Una respuesta de este tipo, o sea, tanto de parte del padre, que cuando el padre le hace reflexionar al chico de otra manera, esto es algo que puede evitar muchos problemas, puede traer muchas soluciones y también puede hacer reflexionar al chico no en esas cosas solas, sino en muchas otras cosas más. Bueno, sobre este tema vamos a dejar hoy, nos quedan otras cosas para ver. Pero yo quiero tocar otro tema que es porque, bueno, tuvimos días especiales, algo que tiene que ver con la Perashá y algo que tiene que ver con Purim. Lo que tiene que ver con la Perashá es algo que tiene que ver también con el Shalom Bayit. En la Perashá tenemos, em, a ver, no, en la Perashá que pasó, Perashá Tetzaveh, habla sobre las vestimentas que se va a hacer para el Cohen. Las vestimentas para el Cohen, las vestimentas que van a utilizar en el Bet HaMikdash. Y algo que el Rab Yitzhak Silverstein, Shelita, siempre trae, que él de un versículo saca algún ejemplo para lo que nosotros, para la vida de todos los días. Nos cuenta que un novio fue a hablar con un rabino, uno de los sabios más grandes de Torá, con una queja. Hay una costumbre entre los chicos que estudian en la yeshiva, una costumbre bastante, no sé si aceptada, no por todos o por algunos, pero en muchas yeshivot es la costumbre así, que los chicos que se casan con traje largo, como si fueran rabinos importantes. El novio se casa con traje largo. Yo he visto casos de que el novio se usa traje largo y los padres de los novios no. O sea que porque están en la yeshiva y porque es costumbre de los chicos. Pero este novio que estaba por casarse
estaba con una queja, fue a ver al rabino y le dijo que la novia no quería que se vista con traje largo. No quería que use traje largo. Y aparentemente este chico venía de una familia que usaban, ya todos los casados usaban ese traje largo, ya no solamente en la jupá, sino después también. Después de casados ya usaban siempre el traje largo. La novia no quería que el marido, el futuro marido, use traje largo. Y este novio estaba muy enojado. Estaba enojado. Estaba enojado y parece que era el carácter de él. Él decía que le molestaba mucho lo que le pedía la novia. E inclusive estaba evaluando romper el compromiso. ¿Por qué? Porque la novia no quería que él se vista como él quería. Él quería vestirse como un rey y la novia no quería que él se vista así. Y él, con esa queja, fue al rabino y le dijo, no es posible que ella intervenga en este tipo de asuntos, es un asunto mío. ¿Qué le dijo el rabino? Primero lo tranquilizó y no sé si estaban en Jerusalén, no sé dónde estaba, pero salieron a caminar. Parece que estaban en un, no creo que estaban en Jerusalén, parece que estaban en un pueblito o algo. Dice que salieron a caminar hacia las colinas que había en la zona. Había como montañas o algo así. Y les señaló un camino. Un camino. Normalmente cuando hay una montaña, ¿cómo es un camino? ¿Cómo se sube a la montaña? ¿Se sube recto? No, se sube con vueltas. ¿Por qué? Porque subir así de largo es muy difícil. Tiene que ser un carro que tenga mucha potencia y también es muy tensionante también. ¿Eh? No, a los alpinistas suben con cuerdas, pero si tú subes en un carro, el carro tiene que ser un carro muy potente para que suba. Si a veces ya mismo en las subidas que son así con curvas, los camiones están con la lengua afuera, los camiones suben. Si tenemos un camión delante, tenemos que sentarnos a esperar tranquilos, si no lo podemos pasar. Ves que el camino para llegar a la cima es un camino con curvas. Y eso es lo que le mostró, el rabino le mostró una montaña, que había un camino, y el camino se veía todo así con curvas hasta llegar a la cima. Por eso el rabino le preguntó, ¿por qué hace falta que el camino sea así? Sería mucho más práctico que el camino suba directo, inclusive en las ciudades nuestras, las ciudades que están sobre montañas, por ejemplo, donde yo vivo. Yo de repente tengo que bajar a una sinagoga que está, sinagoga de latinos, que tengo justo debajo de mi casa, pero está en la montaña. Entonces, ¿qué hay? Hay un poco de escaleras y hay unas rampas. Las rampas van así también. Y entonces, ¿qué pasa? La sinagoga está a 100 metros de mi casa, pero tengo que caminar como 500 metros para llegar, por todas las vueltas que tengo que dar. Y en vez de tardar un minuto, tardo 10 minutos en llegar. El tema es a la vuelta, ¿no es cierto? Hay que pensar la vuelta. Porque a la vuelta, si tengo que subir todo eso, entonces seguro que me va a costar mucho más. Para bajar es más fácil. El rabino le preguntó, ¿por qué no se traza un camino recto? Y le contestó enseguida, nosotros tenemos la posibilidad ahora de aprender que para alcanzar la cima de la montaña es mejor ir por un camino de curvas. ¿Por qué? Porque el camino de curvas es el único que nos da la seguridad de que podamos llegar hasta el punto. Nosotros podemos tener el camino recto, pero de repente empezamos a caminar y nos quedamos sin aire. Y no podemos llegar o tenemos que esperar porque nos cansamos. De la misma forma que se trazan los caminos, así tenemos que comportarnos en todos los aspectos de la vida. Para alcanzar, cuando queremos llegar a un punto alto, siempre lo decimos. Nosotros queremos siempre ascender acercarnos a Shem, queremos aumentar nuestra espiritualidad y no lo hacemos de un golpe, porque si subimos demasiado nos quedamos también demasiado rápido. Sí. Si subimos demasiado rápido. Por eso siempre nosotros decimos que tenemos que ir paso a paso y afirmándonos en cada paso que damos. Cada paso firme y una vez que estamos afirmados en el lugar donde estamos, ahí podemos subir un escalón más.
Y así hacen los alpinistas. ¿Los alpinistas qué hacen? Los alpinistas qué hacen? Clavan una estaca arriba, suben un poco, se afirman en ese lugar y ahora pueden soltar esa estaca y subirla más. Pero primero tienen que suben un poquito y se afirman en ese lugar donde llegaron para no caer. Porque si ellos quieren seguir subiendo, después no tienen de dónde agarrarse para poder seguir. Entonces, por eso, para llevar nuestros objetivos a la realidad, tenemos que ir de a poco. También cuando nos parezca que vamos dando muchas vueltas, ¿qué puede pensar uno? Estoy dando vueltas, no estoy avanzando, estoy dando vueltas. No, pero no estamos. La cuestión es avanzar un poquito, siempre avanzar. Eso es la cuestión. No quedarnos. Si yo tengo el camino recto para subir, ¿qué va a pasar? Que voy a tener que parar. Cuando paro, ya puedo empezar a retroceder. Pero por el camino curvo, yo puedo seguir avanzando. Despacito, pero sigo avanzando. No tengo que parar. Eso es lo importante. Está dicho que el Rab Yehuda Sadka, si no me equivoco, él decía que lo aprendemos de la bicicleta. En la bicicleta nosotros acá aprendemos que para avanzar, si queremos avanzar, hay que pedalear, no la eléctrica, No. la de pedales. Y si la bicicleta anda sola, ¿qué significa? Que estamos bajando. Si anda sola, estamos bajando, no estamos yendo en línea recta. Por eso el camino este es más seguro y tal vez tenemos que esforzarnos un poco más porque parece que el camino es más largo. Pero esto va a ser el camino exitoso y vamos a poder vencer todos los obstáculos que se presenten en la travesía. Este rabino, ¿qué le dijo al novio? Le dijo que él no tenía que salir a la guerra contra los pedidos de la novia. Seguramente con el tiempo ella va a ver que él merece usar eso, tal vez, que es una prenda honorable y que tal vez él, cuando él muestre con sus cualidades, cuando muestre con su comportamiento, que él es digno de usar esto. ¿Por qué? Porque a la fuerza uno no se puede vestir. Yo me voy a poner traje largo, ¿por qué? Porque yo me Porque me creo gusta mucho. importante, me creo importante. Bueno, si tú te crees importante, primero demuestra que eres importante. ¿Y cómo lo demostrar? Con sus cualidades. Entonces, ahora ella va a entender y así lo va a aceptar. Por eso hay que tener calma, hay que tener paciencia, hay que escuchar siempre los pedidos de la esposa. Y puedo asegurarte, le dice el rabino, que después de un tiempo no muy largo, ella también va a pensar igual que tú y va a aceptar todas tus propuestas con todo su corazón. ¿Y esto con qué se puede comparar? Una persona que está atrapada en un remolino en el medio del mar. Hay una Guemará que eh, decía que un rabino, creo que era Rabán Gamliel, iba en un barco y vio como un barco se estaba hundiendo. Y dijo, y yo veo ese barco se está hundiendo y ahí veo a un rabino muy grande que estaba ahogándose en ese barco. ¿Quién era? Rabí Akiva. Mm. Pero ese barco se hundió y el rabino que estaba en el otro barco llegó a la costa. Cuando llega a la costa, lo ve a Rabí Akiva sentado estudiando con sus alumnos. Y le dice, ¿cómo llegaste hasta aquí? Yo ¿Cómo llegaste también. aquí? Entonces yo vi cómo mi barco se hundió. Dice, me sujeté a una madera que se me presentó y cada vez que venía una ola, agachaba la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Clases de natación en la Guemará? No. Ahí lo que nos viene a enseñar Rabbi Akiva, él decía que, ¿qué es la ola? La ola son todas las cosas que vienen hacia nosotros. Nosotros recibimos, todo el tiempo recibimos de la gente, de la familia, de los amigos. Muchas veces recibimos críticas, agresiones o principios de guerras también. Y Rabbi Akiva decía, cada vez que viene la ola, yo no le No. enfrento la ola, yo agacho la cabeza. Agacho la cabeza, dejo que la ola pase. La ola pasó, ahora puedo seguir. Mm. Pero bueno, acá es otro caso. Acá había un hombre que estaba atrapado en un remolino en el medio del mar.
una tempestad terrible, y él daba vueltas junto con las olas. No sé cómo se salva una persona que está ahí metida dentro de un remolino, no sé. Pero acá dice que cualquier persona sabe que es imposible enfrentar al remolino, porque si yo lo enfrento al remolino, el remolino me va a arrastrar y me puede llevar mucho más dentro del mar. La única forma que es acompañarlo, acompañarlo sin enfrentarlo. Entonces, la verdad, yo no me voy a meter en el remolino, no quiero probar cómo es esto, pero dice acompañarlo hasta llegar al fondo del remolino y después de ahí tratar de salir. Si uno trata de acortar el camino, el resultado va a ser que va a terminar ahogado y hundido. A ver, ahora las lecciones de conducción para los que conducimos carro. Dice, cuando un vehículo está estacionado, ¿cómo hace si el carro está detenido? ¿Cómo hace para moverlo y que quede al revés el carro? Todavía no, quieren inventar cosas, que las ruedas se giren completamente y todo eso. Están tratando de inventar, pero todavía no hay. Que lo levante y lo dé vuelta el carro. No, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para invertir el carro? Es imposible, ¿no es cierto? Es difícil e impensable. O me encuentro 20 tipos ahí fuertes que están pasando por la calle, le doy unos pesos y le digo, entre todos vamos, uno, dos, tres, lo levantamos y lo damos vuelta. No, no se puede. Y inclusive, bueno, ahora los coches tienen todas dirección hidráulica, ¿no? Cuando está encendido el motor, gira solo el volante. Pero los carros que había antes, si uno quería girar el volante con el carro parado, había que sufrir. Y se escuchaba el ruido. Ah, ¿sí? ¿Tú te acuerdas de esos carros que había antes, no? Bueno, yo también. Bueno, imposible, es imposible. Hay que dar vueltas y dar vueltas el volante. Por eso que, ¿cuál es el consejo? Es avanzar un poquito, mover un poquito el carro. Cuando movemos un poquito el carro, entonces es más fácil girarlo, es más fácil mover, doblar las ruedas y así, haciendo, moviéndose un poquito, entonces lo podemos girar. ¿Qué va a pasar en el caso este que el novio este quiere que la esposa lo valore y que se dirija a él con honor? Lo mismo para la mujer, cuando la mujer está buscando que el hombre también valore lo que ella hace. Él supone que merece honores de acuerdo a su categoría. Él se siente que está en una categoría alta y que necesita recibir honores. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El camino es que él honre a la esposa. Si él honra a la esposa y la halaga, la alaba como debe ser, se interesa por todo lo que la esposa hace, en casa o fuera, de esa manera la esposa también va a ver qué es lo que hace el marido, cómo se comporta el marido, y todo esto va a ayudar a que los dos cumplan los deseos del otro y que se llegue a lo que se llama la casa judía. Ahora vamos a dejar el tema Shalom Bait. Tenemos una cosa muy importante que encontré, que lo había escrito hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con el Purim que dejamos hace 1 o 2 días. Está dicho, está escrito y es algo que nosotros recordamos todos los días. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino, lo que nos pasó en el camino, eso es algo que todos los días tenemos que recordar. Y lo que nos dice la Torá es que nos muestra que no existe la casualidad. ¿Qué es lo que te ocurrió en el camino? Lo que ocurrió no es algo que ocurrió porque de casualidad ocurrió, sino algo que debía ocurrir. Cuando, cuando hablamos del pueblo de Amalek, hablamos nosotros como un pueblo que no teme a Hashem. Y dice Rashi, ¿de qué sirve si no es un pueblo, cualquier pueblo? ¿Por qué vamos a decir que un pueblo teme a Hashem? ¿Por qué un pueblo tiene que sentir temor a Hashem? Nosotros, nosotros creemos en Hashem. Nosotros tenemos temor a Hashem, pero otro pueblo, ¿por qué?
¿Por qué, por qué tenemos que decir que tenga temor a Hashem? No tiene por qué temer a Hashem. Nosotros vamos a ver los caníbales que están ahí en una tribu de caníbales, ¿le vamos a pedir que tengan temor a Hashem? Seguro que no. En la guerra contra Amalek está escrito que cuando Moshe levantaba las manos, Israel vencía, y cuando las bajaba, se fortalecía Amalek. Así trata, en las dos, tres perashoot atrás, vimos estos. ¿Y qué vamos a pensar? ¿Que las manos de Moshe tenían una fuerza abracadabra? ¿Qué? ¿Tenían ojos pocos? ¿Qué? ¿Algo así? No, seguro que no. En la guerra esa, Moshe le dice a Yoshua bin Nun que elija hombres. Y ahí Rashi explica, hombres justos. Para una guerra, hombres justos, no, no hace falta soldados. En Hanukkah, en el milagro de Hanukkah, eran hombres justos, ¿no es cierto? Los que pelearon, pero, porque está escrito, los malvados en manos de los justos. Y, pero ahora no estábamos en Hanukkah tampoco. Para contestar todo esto, vamos a ver un midrash sobre la Megilá Esther. Hay una carta que escribió el señor Amán, una carta que él escribió como virrey, como sabemos que a Ahasverosh le dio el poder a él para que él firme decretos y haga todas las cosas que tenía que hacer. Y él escribió una carta a las 127 provincias del reino. Y ahora Ujú. vamos a hablar como si fuéramos Amán. Vamos a hablar como si fuéramos Amán. De la otra vez, que y él está hablando, vamos a leer la carta que él escribe a todo el pueblo. Shalom a todos, no sé por qué dijo shalom, pero bueno, todos ustedes saben que hay un hombre entre nosotros que Ujú. no nació en nuestra tierra. ¿Conoce la carta? No, el relato, Ah, no, sí. no. Hay un hombre entre nosotros que no nació en nuestra tierra, sino que desciende de la nobleza. También es descendiente de Amalek. Está hablando de él, de Amán, del mismo. Y él es uno de los hombres más importantes y poderosos del mundo en esta generación. Su nombre es Amán. Él mismo se escribe a él mismo se escribe a él y le pide a todos que lo sepan, que él es el más grande. Él nos hizo una pregunta simple y pequeña sobre un pueblo pequeño que vive entre nosotros. Él tiene la intención de decirle a todos que hay que exterminar al pueblo judío y para eso dice que es un asunto simple, sin importancia, de un pueblo pequeño. Un pueblo despreciado por todos los pueblos, porque se creen inteligentes y superiores. Y lo demuestran con la maldición hacia todos los pueblos que está siempre en sus bocas. ¿Ustedes quieren saber cuál es la maldición? Está escrito en Teilín, en el Teilín número 10. Hashem gobernará por siempre y echará a los pueblos de su tierra. Así está escrito. Y también afirman que Hashem va a cobrarse venganza de los pueblos y que va a ser un reproche en el 149. O sea, quiere decir que este pueblo, este pequeño pueblo, lo que quiere que es solamente el mal de todos nosotros. Además, es un pueblo que no sabe reconocer ni agradecer las bondades que les hacen, hasta renegar de quien les hizo bien. Miren lo que le hicieron al pobre faraón. Cuando ellos llegaron a Egipto, el faraón los recibió con los brazos abiertos, con una sonrisa de punta a punta, y le dio lo mejor de la tierra de Egipto para que ellos puedan vivir. Los alimentó. ¿El faraón los alimentó o Yosef? ¿Quién los alimentó? Él dice que el faraón los alimentó. En los años de hambre, que azotaron a todo el mundo y les dio de los mejores frutos de la tierra. Entre paréntesis, el Midrash nos dice que así se escribe la historia. La historia se escribe de esta forma. Fue el faraón que recibió a los judíos, no a Yosef. A Yosef, una vez que murió Yosef, eh, no sé, el Rab Levinson trata ahí que
él decía que en todas las casas había un cuadro de Yosef, en el salón de todas las casas, mientras Yosef estaba vivo. ¿Por qué? Porque Yosef salvó a Egipto, lo salvó, lo construyó el imperio. Egipto era un pueblito de brujos cuando llegó Yosef y Hashem hizo que Egipto crezca. ¿Por qué? Porque dijo, mis hijos van a ser esclavos no en un pueblito de brujos, van a ser esclavos en un imperio, en un lugar importante. Por eso Egipto fue la potencia mundial en ese momento. Después, cuando Israel se va, ya no quedó nada. Se terminó el imperio. Pero así se escribe la historia. No fue Yosef Sadik que alimentó también al faraón, y también a todo Egipto, y también a Israel, a todos, a todo el mundo, sino que fue el faraón. Él tuvo la idea, él administró los granos, él administró todo, y él alimentó a todos en la época de hambre. El faraón le dio a los judíos la posibilidad de construir ciudades. Sabemos que construyeron las pirámides, sabieron que construyeron ciudades, no trabajos forzados, fueron proyectos de construcción importantes, palacios. El faraón con toda su bondad, él quiso cumplir el precepto, Agnasat Orfim, recibir invitados. Ellos eran los invitados, que tengan el honor y que se encarguen de construir ciudades y palacios para bendición. Y todo este recibimiento tan maravilloso no fue suficiente para que este pueblo tan desagradecido, que le pidió al faraón con mucha desvergüenza salir por 3 días para alabar a Hashem. 3 días para alabar a Hashem y que después iban a volver. Y no solamente eso, sino que pidieron prestado objetos de oro, de plata, prendas de vestir. Y con todo esto, cada yudí tenía 90 burros cargados con las riquezas de Egipto. Vaciaron Egipto y desaparecieron. Cuando el faraón escuchó que se escaparon, corrió detrás de ellos para devolver el dinero a la gente. ¿Y qué le hicieron? Había entre ellos un hombre llamado Moshe, Mm. que hacía brujerías con su bastón, hasta debilitar al ejército. Le dio un golpe al bastón al mar hasta que lo partió. Y todos cruzaron el mar pisando el suelo seco hasta que todos pasaron. Y ahora viene lo importante. Y yo no sé cómo pasaron. Amán dice, y yo no sé. No sé cómo pasaron, ni cómo se secó el agua. Él habla así, diciendo que él no sabía. Así le cuenta a todas las provincias, él, importante, el rey de todo el imperio, él no sabe. No sabe cómo sucedió. Esto pasó. Y de pronto, él no va a reconocer, por supuesto, nunca reconocer que Hashem maneja cosas. Él no sabe, no sabe. Después el faraón entró al mar con todo el ejército para recuperar el dinero de su pueblo, y yo no sé cómo los empujaron dentro del mar y los ahogaron a todos. No recordaron el bien que el faraón les hizo. Vemos que tan desagradecidos son. ¿Y qué le hicieron después a Amalek, al papá de mi papá? Que él es el nieto de Amalek. Está escrito, y Amalek fue a luchar con Israel en Refidim. ¿Qué hizo entonces Moshe? Tenía un alumno. El alumno se llamaba Yoshua bin Nun. Muy cruel. Él no tenía piedad sobre nadie. Ese Moshe le dijo, elige hombres para pelear contra Amalek. Y yo no sé si los hombres eran brujos o eran guerreros. Ajá. ¿Qué hizo ahora Moshe? Tomó el bastón en su mano, ese bastón que le pegó al mar también. Y yo no sé qué hizo con ese bastón. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos se enfrentaron, yo no sé cómo se debilitó. No sé, se debilitó Amalek hasta que los que quedaron vivos escaparon. Después aparecieron otros pueblos, Sihón, Og, estaba Og el gigante, ¿no? Los reyes más fuertes de la tierra, tan fuertes que nadie podía enfrentarlos, hasta que llegó el pueblo de Israel, y yo no sé cómo los mataron. Después se enfrentaron los reyes de Midian,
con Bilán, con el Buj, y yo no sé, todos murieron. Y así seguirá escribiendo Amán su propia historia. Es muy interesante saber que Amán supuestamente sabía todo. Él sabía todo, sabía la partición del mar, sabía las guerras con Sihón, con Og, la guerra con Amalek. Lo único que no sabía es cómo pasaban las cosas. Él sabía todo lo que pasó, pero no sabía cómo pasaban. Y esta falta de conocimiento no le permitió mandar. ¿Cómo leen las provincias, los encargados de cada provincia? ¿Cómo leen una carta así? Una carta que dice yo no sé y yo no sé. Él muestra a todos que no sabía nada. Esa es la forma de actuar de Amalek. Esto es lo que nosotros tenemos que recordar, el recuerdo que nosotros tenemos que, lo que nos marca Purim, que es el recuerdo de Amalek. Algo que sabemos que existe, sabemos, todos sabemos que existe Hashem, por supuesto, pero esto fue algo que pasó hace muchos años, por supuesto, pasó única vez en la historia, y ahora, ¿qué pasa? Todo es casualidad. Todo lo que pasó es casualidad. Nadie sabe, ocurrió, pero yo no sé cómo ocurrió. Lo que es seguro es que nunca voy a decir que Hashem fue el que hizo todas las cosas. La guerra contra Amalek fue la guerra de la fe. Fue la guerra de la fe en Hashem, la supervisión particular y por eso eran personas justas las que estaban en la guerra. No hacía falta soldados. Cuando Moshe levanta las manos, los judíos miran al cielo, miran y le piden a Hashem. Y por eso triunfan, porque es la victoria de la fe, no la victoria de las armas. Y lo que nos muestra la Torah es esto. El problema de Hashem, de Amalek, ¿cuál es? Es no tener temor al cielo, no creer en el cielo y traernos la duda. La duda es lo que nos, nos, nos saca del camino. Esto es lo que viene a hacer Amalek, ponernos en duda todo, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, fortalecernos. ¿Para qué? Para que esas dudas no existan.